Esta reforma pensional trae con ella unos cambios. El primer pilar es un régimen solidario, el segundo pilar es un régimen semicontributivo, el tercer pilar es un régimen contributivo y un cuarto pilar, el de ahorro individual. En el régimen anterior, al no tener el número de semanas necesarias, se les hacía una indemnización sustitutiva. Eso desaparece. Ahora lo que va a hacer el Estado es a distribuirles esas sumas de dinero y el gobierno hace unos aportes del 20% para completar la pensión como tal. Se va a establecer un tope para que los aportes de los trabajadores hasta el 2.3 salarios mínimos mensuales vayan al fondo público y va a sostener financieramente las pensiones. Esta reforma va a ser sostenible más o menos hasta el año 2050. Allá en ese futuro pues habrá que hacer otra reforma para capitalizar estas pensiones. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y para esta noche de hoy vamos a continuar hablando entonces de nuestro especial, el ABC de la reforma pensional. Vamos a seguir hablando con el profesor Jorge Luis Romero Guerrero, quien además es un especialista en el tema, y estamos aquí en nuestro segundo programa para entender un poco acerca de esta reforma y de todo lo que está pasando en el país. Contarles también que el profesor Jorge Luis es abogado de la Universidad San Buenaventura, es especialista en Derecho Laboral y es además uno de los cofundadores de la Facultad de Derecho de aquí, de la Universidad del Valle. Pero antes de iniciar con nuestro tema de hoy, vamos a ver esta nota introductoria. En la actualidad, Colombia cuenta con 7 millones de adultos mayores, de los cuales 2.3 millones reciben una pensión. El programa Colombia Mayor brinda un subsidio económico a aproximadamente 1.8 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema, mientras que 46.000 personas se benefician del programa de ahorro BIPS de Colpensiones, recibiendo un beneficio económico. Entonces, ¿qué sucede con los millones de personas que no tienen protección para su vejez? El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez buscará asegurar que todas las personas en Colombia cuenten con una renta o pensión durante su vejez. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez crea un nuevo sistema pensional basado en 4 pilares que unirá a los 2 regímenes existentes: el público, administrados por Colpensiones, y el privado, por los fondos privados de pensión. Estuvimos conversando con el abogado y especialista en Derecho Laboral, el profesor Jorge Luis Romero Guerrero, sobre el ABC de la reforma pensional. ¡Bienvenidos! Y entonces en esta noche de hoy, gracias a ustedes por estar allí, en esta cita de todos los miércoles a las 8 de la noche. Recuerden siempre estar aquí. A nuestros emprendedores y a los empresarios por conectarse a esta hora. Agradecemos también al profesor Jorge Luis por estar aquí y hablar esta noche del ABC de la reforma pensional. Entonces, profesor, para entrar en materia, por favor, cuéntenos cuáles son los nuevos derechos de la reforma pensional y su sostenibilidad hacia el futuro. Bueno, Claudia, buenas noches. Claro que sí. Muchas gracias y encantado de estar aquí en tu programa. Quisiera hacer como un contexto para poder entender la razón de estos cambios que se han presentado con estas reformas pensionales. Recordemos, como lo mencionamos en el programa pasado, pues la creación del Seguro Social y la cobertura por este riesgo de la vejez, que fue en el año 64. Fíjate que la primera modificación que se da estructural a las pensiones de esa época fue con la Ley 100 del año de 1993. Pero en un principio, cuando se crea esta cobertura de la pensión, se inició teniendo en ese momento los hombres una edad de 40 años y las mujeres de 35 años de edad, y
un número de 780 semanas. O sea, un poco jóvenes, ¿no? Bastante jóvenes, Claro, diría yo. las personas se jubilaban, pues imagínate, ya a los 45 años. Tan bueno poder gozar de esa pensión. Precisamente. Entonces, desde ese momento también empieza a descapitalizarse el sistema. Viene la reforma a la pensión con la Ley 100 Sí. y me modifica las edades y me modifica también las semanas. Cuando viene la reforma de la Ley 100, Sí, profe. entonces se establecen las edades de los 55 años de edad para las mujeres y los 60 años para los hombres. Pero entonces casi el doble. Claro, pero al poco tiempo de haberse reformado estas edades, viene otra reforma con respecto a las edades, que es la que hasta el día de hoy nos está rigiendo y establece las edades de los 57 años para las mujeres y los 62 años para los hombres. Y ahora en esta se incrementan a 1000 semanas de cotización Sí. y posteriormente se iban incrementando hasta llegar a las 1300 semanas. Eso sucedió hasta la Ley 100 del 93, fíjate, 30 años 30 años después de haberse creado ese riesgo. Ahora viene esta reforma pensional, que entre otras cosas se espera que el día de hoy haya sido sancionada por el presidente, Ok. porque hasta ahora no ha sido sancionada, y trae con ella unos cambios que nos llevan a ¿A qué, una profe? reestructuración Exacto, pensémoslo. que fija un sistema de pilares, de unos bloques de quienes van a tener derecho a esas pensiones. Esos son 4 pilares. El primer pilar es un régimen solidario. El segundo pilar es un régimen semicontributivo. Sí. El tercer pilar es un régimen contributivo. Y un cuarto pilar, el de ahorro individual. Bien. Ok, profe, pero antes de entrar en detalle a cada uno, ¿cierto? Primero entonces pensemos en cómo va a ser sostenible esta reforma hacia el futuro. La parte de la sostenibilidad, pues que es el problema de estos sistemas pensionales, pues se van ajustando esas cargas económicas en los distintos pilares. Se van fijando unas destinaciones de unos dineros, por ejemplo, de los que estaban anteriormente libre y voluntariamente aplicados al régimen privado, se va a establecer un tope para que los aportes de los trabajadores hasta el 2.3 salarios mínimos mensuales, obligatoriamente esos aportes vayan al fondo público, o sea, al de Colpensiones, y ese aporte que se haga va a sostener financieramente la parte de las pensiones. Okay, También en este sistema pues se obtienen otros dineros de ya unos fondos voluntarios, de unos aportes que hay que hacer por cotizar a unas pensiones superiores a 4 salarios mínimos, y esos aportes van destinados a esas pensiones de aquellas personas o que no aportaron o que no alcanzaron a completar las semanas no y a tienen. subsidiar esa serie de pensiones. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta esta nueva reforma? Bueno, digamos que son esos desafíos, por llamarlo de una forma, de 2 clases. Uno, Sí, claro. pues en la estructura de cómo aclarar de dónde van a salir esos fondos, y la parte que corresponde al sector financiero, a la financiación de estas pensiones. ¿Qué es lo que más preocupa, por supuesto? Claro, y fíjate que, como lo mencioné antes, eso tiene unos periodos cíclicos, porque así como la reforma se dio hace 30 años con la Ley 100 y ahora con esta nueva ley se da otra vez a los 30 años aproximadamente, todos tienen ese factor financiero. De modo que de lo que hemos podido estudiar y analizar, pues los economistas le han hecho unas proyecciones, y el mismo Ministerio del Trabajo y el gobierno, pues que esta reforma va a ser sostenible financieramente, pues más o menos hasta el año 2050, o sea,
unos 20, 30 añitos, y mira que vuelve y se marca el ciclo de cada 30 años. Allá en ese futuro, pues, habrá que hacer otra reforma para cómo se van a capitalizar estas pensiones. Bueno, profe, pero antes de continuar con nuestro tema de hoy, que además está muy interesante, los invitamos a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El programa académico de Administración de Empresas, en el marco de la iniciativa Experiencias Empresariales, contó con la participación del gerente Weimar Escobar Saavedra, socio de Farallones View SAS. Durante su intervención compartió su amplia experiencia en la industria, ofreciendo a los estudiantes una visión práctica y profunda de los retos y oportunidades que enfrentan los emprendedores en Colombia. Esta es una oportunidad para que los estudiantes de la universidad conozcan de posibilidades para ser empresarios, de que no es tan difícil realizar lo que siempre han querido hacer y de que hacerlo por la ciudad siempre es importante, pero sobre todo para ellos mismos y para servir a los demás. Me parece muy interesante, pues porque me permite abrir nuevas expectativas en el mundo pues empresarial. En este momento pues yo estoy estudiando y me parece muy importante, dado que me permite abrir pues nuevos conocimientos acerca de lo que quiero hacer. Me gustaría mucho poder emprender. Esta charla de verdad me permite conocer y profundizar mucho sobre los emprendimientos. Para el gerente Weimar Escobar, los emprendedores son fundamentales para transformar la economía colombiana, llevándola hacia un desarrollo más avanzado, resiliente y sostenible. Ser emprendedor no significa solo tener una idea de negocio, invertir y gestionar. También requiere ciertas características personales que son, en realidad, la base del éxito. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social. Regresamos entonces esta noche aquí a Red Empresarial hablando sobre el ABC de la reforma pensional con el profesor Jorge Luis Romero Guerrero. Entonces, profesor, ahora sí vamos a entrar en el desarrollo del tema y vamos a explicarle a nuestros televidentes cómo así que los pilares. ¿Cuáles son esos pilares que conforman esta reforma? Estos bloques en que se compone la actual reforma, empezamos por ese pilar solidario, ese bloque solidario, como lo mencionamos, dirigido a aquellas personas que nunca hicieron aportes y que no tienen pensiones. Entonces, va también acompañado a aquella figura que existía de Colombia Solidaria, lo del adulto mayor, que el gobierno les daba un estipendio de 85.000 pesos, algo así, que se ha ido incrementando. Con esta reforma, en este pilar solidario, se va dirigido a estas personas que pertenezcan además al CISBEN, al grupo, hasta el grupo C3, catalogado en el CISBEN. Y va dirigido a los hombres que cumplan 65 años de edad y las mujeres que tengan 60 años de edad. A ellas se les va a dar una suma de 223.000 pesos, o sea, saltamos de esos 80.000 pesos. Imagínate. A 223.000 pesos al día de hoy. Por supuesto que esta suma irá cambiando con el transcurso de los años. Claro. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues de esos fondos que se han creado, por ejemplo, del presupuesto general de la Nación, van a salir de la subcuenta de subsistencia del Fondo Solidario del Ministerio del Trabajo, van a salir de los beneficios económicos periódicos que tiene Colpensiones y de esas cuentas, de esos aportes de los trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos mensuales, que ellos van a hacer unos aportes que van destinados a un fondo de solidaridad. Correcto. Listo, profe. Entonces ahora el semicontributivo. Bueno, ese semicontributivo se encuentra ese grupo de trabajadores que sí han hecho aportes y han estado afiliados al sistema de seguridad social, pero que solo alcanzaron a cotizar mínimo 300 semanas. Ya. Si estas personas que alcanzaron a cotizar 300 semanas
entre 300 y 900. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el régimen anterior, pues al cumplir ya la edad para pensionarse, pero como no tenían el número de semanas necesarias, se les hacía una devolución. De todo Se ese les dinero daba ahorrado. Ese dinero llamado Sí. una indemnización sustitutiva. Ok. Eso desaparece. Eso ahora, pues estas personas que tienen esos aportes entre 300 y 900 semanas, lo que va a hacer es el Estado a distribuirles esas sumas de dinero en un periodo de tiempo, pues que supuestamente es el régimen que les queda a ellos el tiempo de vida. Ok. Y el gobierno también, tanto al régimen contributivo, solidario, como al semicontributivo, el gobierno hace unos aportes del 20% para completar esas sumas de dinero. Esta parte, pues, a muchos trabajadores no les ha gustado. Claro. Porque, pues, si tienen un número de semanas, tienen una suma de dinero ya ahorrada en el Establecido, sistema, sí. ellos prefieren que les hagan la devolución de esos aportes a que se los distribuyan, porque quedarían con una pensión, entre comillas, y no es una pensión, es simplemente una suma de dinero que oscilará alrededor de los 300.000 pesos y lo podrán obtener si los hombres tienen una edad de 65 años de edad y las mujeres de 60. Y ahora entonces el contributivo, ¿cómo es este pilar? Bueno, este régimen contributivo es el mismo que existía en la misma Ley 100, pero ¿con qué ajustes? Se siguen conservando las mismas edades para los hombres de 62 años, para las mujeres de 57, las mismas semanas, para ambos de las 1.300. Pero entonces, Ahí estoy yo, Dios mío, me preocupé. ¿qué pasa allí? Sí. Y aquí hay varias interpretaciones. Pues una, que en este régimen pues, se contempla que los aportes que hacen los trabajadores obligatoriamente van a ir al fondo público, o sea, el de Colpensiones, el de aquellos trabajadores que devenguen hasta 2.3 salarios mínimos mensuales. Sí, profe. Si un trabajador, cualquiera que sea, su sexo, gana, por ejemplo, más de 2.3 salarios mínimos, digamos, se gana 6 salarios mínimos mensuales legales, Sí. 2.3 de esos salarios, los aportes de esos 2.3 van directamente a Colpensiones. Pero ¿qué pasa con el excedente de esos 2.3, digamos, hasta los 6? Sí, profe. Y aquí hay varias interpretaciones. Unos han interpretado que obligatoriamente van para el fondo privado, o sea, para el régimen de ahorro individual. Sí. Pero otros, en el cual yo lo interpreto así, ese excedente de los 2.3 hasta el tope de sus salarios es decisión del trabajador si ese aporte lo hace por completo al fondo público, o sea, de Colpensiones, y sobre eso se tasará su pensión, o si es su voluntad, destinar esos excedentes al fondo privado de ahorro, o sea, Individual. a los individuales de ahorro, y manejar desde ese aspecto la parte de cómo se manejan las pensiones en ese régimen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sí. Se conjugan los dos sistemas, porque en el régimen obligatorio, en el fondo público, pues el trabajador, al cumplir sus requisitos de semanas y de la edad, Sí. se harán los cálculos y el resultado será su pensión. En el régimen privado no ocurre así, que es el que está aquí. ¿Qué es lo que sucede? En el régimen privado no existe el número de semanas. Lo que existe es un cálculo económico para que el trabajador en determinado tiempo desee pensionarse con una suma determinada. Sí. Y según esa voluntad, pues tendrá que hacer unos aportes. Pero ¿qué sucede? Que a veces esas inversiones que hacen los trabajadores al fondo privado no alcanza siquiera para obtener una pensión.
Las pensiones tienen que ser mínimo de un salario mínimo. De un salario mínimo. Y a veces en este fondo privado no alcanza. Entonces, los fondos que ha ahorrado para una pensión, entonces en ese caso lo que se exige es un cálculo promedio de unas 1.500 semanas para poder obtener una pensión, y esa pensión que va a obtener en los fondos privados será el equivalente a un salario mínimo. Ay, profe. Pero ¿qué pasa? Si ese es un ahorro que yo he hecho para pensionarme en los fondos privados, pues se han hecho unos cálculos para que en el transcurso de vida que me queda, yo poder tener esa pensión que yo mismo me he fijado y deseo obtener. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si esos fondos se acaban? Ese es lo que yo le iba a preguntar a continuación. Entonces, aquí estamos, como ya hoy en día es obligatorio hacer los aportes al fondo pensional, al fondo público, entonces, en ese caso desaparecería la inversión que ha hecho en el fondo privado y quedaría con la pensión del fondo público. Profe, entonces, entendiéndole un poco para que nuestros televidentes también lo entiendan, porque esa es la idea de desmenuzar y digerir esta información. Entonces, puede que en cualquier momento, digamos, no estamos diciendo que vaya a suceder, los fondos privados pueden decir, bueno, ese es el dinero que ustedes han ahorrado, pero no hay cómo pagar esta pensión y pueden irse con ese dinero del país. No. Los fondos privados, precisamente desde la creación de estos fondos con la Ley 100, esa fue una de las garantías que la ley estableció, Sí. que ni tanto el público como el privado, el Estado responde en el momento en que se lleguen a descapitalizar. Okay. Por ejemplo, en los fondos privados, ellos no van a tener la plata allí simplemente quieta, sino que tienen la obligación de poner a producir esos dineros y generar a quienes están haciendo esos aportes un incremento, unas utilidades que vengan a mejorar las sumas de dinero y, por tanto, mejorar sus pensiones. La ley obliga a que el Estado entre a respaldar si alguna de estas entidades llega a quebrar. El último pilar sería ahorro voluntario. ¿Cómo funciona este? El ahorro voluntario siempre ha existido. Sí. ¿Y para qué un ahorro voluntario? Para aquellas personas que están en el régimen de ahorro individual, ¿no? En el régimen privado. Si yo quiero, al finalizar mi periodo laboral y obtener mi pensión, tener otra renta o un ahorro que venga a mejorar mi sistema, mis ingresos pensionales. También mis calidad de mesadas vida, pensionales. por supuesto. Entonces, si yo tengo un dinero que, además del que estoy obligado a invertir, porque solo tengo un tope para hacer inversiones, Sí. tengo un dinero de más por mis rentas, que lo puedo invertir de mis salarios, me explico, Sí, sí. en este pilar del ahorro voluntario. El fin es que para cuando yo entre a disfrutar de mi pensión, tener un mejor ingreso y una mejor ayuda para esa época. Hablemos un poco de la creación de este fondo de ahorro público. Sí, profe, ¿cómo funciona? Y se crea para proteger las pensiones de los colombianos. ¿Sí? ¿Cómo funciona este fondo? En realidad no es que sea un ahorro público, sino dónde van a ir a parar los dineros de los aportes de los trabajadores. Ah, ok. Entonces, aquí se les quita a estos fondos de pensiones, al público y al privado, pues que ellos los tengan allí, Sí. no, en el público. Entonces, porque pues no se puede darle un destino diferente a esos aportes que han hecho los trabajadores. Entonces, se ha creado, y aquí hay un problema, que Por sea favor, explíquelo. el Banco de la República quien administre Sí, eso esos leí. fondos. Profe, ¿y usted qué opina al respecto? Pues muy buena intención. Muy buena intención, pues que sea un tercero el que administre, y más aún pues el banco, correcto, el Banco de la estatal. República. Pero surge un problema, pues que en primer lugar esa función de administrar esos dineros pensionales no está dentro de las funciones del Banco de la República.
Las funciones del Banco de la República están dadas en su creación en la Constitución Política del 91. Entonces, no podría una ley, en mi criterio, asignarle funciones al Banco Estatal, en este caso al Banco de la República, que la misma Constitución Política y la misma Constitución del banco, su establecimiento, no tiene dentro de esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues no sé si sea necesaria una reforma pensional, si quepa un acto legislativo o un referendo. ¿Qué podría ser? Porque pues, el banco no podría, repito, desarrollar unas funciones que no están en su estructura. Que no le corresponde. Pero entonces, profe, ¿quién podría administrar este dinero si no es el banco? ¿Quién creería usted que sería la mejor entidad para hacerlo? Y en realidad no es que sea únicamente el banco. Sí. Porque pues, el banco es donde se van a hacer el depósito de esos dineros, pero va a haber una junta, un consejo, compuesto pues, por representantes del banco, representantes del Ministerio del Trabajo, de Hacienda, representantes de los trabajadores, representantes de la entidad financiera. O sea, es un grupo grande el que viene a administrar y a tomar esos manejos de esos fondos. No es el banco directamente. Ah, bueno, profe, eso también aclara un poco la situación. Entonces, esto pues, obliga a que pues, una vez sea sancionada esta ley, pues se vendrán una serie de reformas, decretos reglamentarios, otras leyes que vengan a aclarar unos puntos que son confusos en esta reforma. Por ejemplo, uno de los puntos confusos son las rebajas de las edades para las mujeres en el régimen contributivo. ¿Ves? Porque si hoy en día ahí se presentan, digamos, dos aspectos con las edades. Perdón, con el número de semanas. Porque se rebaja el número de semanas para las mujeres a 1.000 semanas, de 1.300 a 1.000 semanas. Ajá, profe. Pero, ¿qué es lo que pasa con la rebaja de las 1.000 semanas? Pues que fue por un concepto de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, que se rebajan esas semanas para el año 2036. De ir rebajando el número de semanas para las mujeres hasta llegar a las 1.000 semanas. ¿Qué sucedería? Que llega el momento en que, como no se modificaron las edades para las mujeres, bueno, ni para los hombres, al momento de una mujer específicamente cumplir los 57 años de edad y no tener hoy en día, como están las 1.300 semanas, para este año del 2036, entonces se le van a ir descontando a las mujeres hasta llegar a las 1.000 semanas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las personas, las mujeres, tengan ya la edad de pensionarse, se han ido ya rebajando para ese momento el número de semanas hasta que llegue el momento en que ella se pueda pensionar con 1.000 semanas y 57 años de edad. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma trae una figura de rebajar 50 semanas por cada hijo para las mujeres. Un máximo de 3 hijos. Entonces, aquí hay dos conceptos ya. Uno, si por orden jurisprudencial se van a reducir las semanas a las mujeres de 1.300 a 1.000, y la reforma trae el reducir 50 semanas por cada hijo, o sea, máximo 3 hijos, o sea, máximo 150 semanas. ¿Cómo voy yo a conjugar esas dos figuras? Se da la interpretación que si se llega al punto en que la mujer ya está en las 1.000 semanas y tiene 3 hijos, digamos que llegan los 57 años de edad para la mujer, pero profe, no tiene las semanas. Entonces, no tiene, digamos, las 1.000 semanas, si es el caso que llegue a las 1.000 semanas. Tiene la edad, pero no tiene las 1.000 semanas. Pero tiene, digamos, 3 hijos. Entonces, es probable que sumándole o rebajándole a las 1.000 semanas, 50 semanas, 150 por cada hijo,
150 en total, llegue a 850 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me abre una brecha, una oportunidad más para que las mujeres, al cumplir la edad de pensionarse, 57 años, puedan tener 850 semanas y así ya tener derecho a su pensión de vejez. Si cumple la edad y ni siquiera llega a tener las 850 semanas, pues no puede tener acceso a la pensión. Quedará en el otro régimen de lo que tenga en el ahorrado, pues le darán un estipendio distribuido en el periodo de vida que se proyecte que va a tener la persona. Profesor, ya en nuestro bloque de cierre, por favor, cuéntele un poco también a nuestros televidentes, empresarios, emprendedores, estudiantes, egresados, ¿cómo es esto de que la reforma pensional jubila de forma temprana a campesinos, afros e indígenas, comunidad palenquera? ¿Cómo funciona? Bueno, Claudia, no es que en realidad vaya a pensionar o a jubilar a este sector. Lo que pasa es que ese es un gremio que tiene una particularidad, pues muchas personas no hacen los aportes a estos trabajadores, mejor dicho. Son contratados como contratos civiles de venir a hacer una cosecha y terminar la cosecha. O sea, de boca más no contrato firmado, ¿sí? Para decirlo de esa manera. Sí, es la costumbre. Entonces no los afilian a la seguridad social. Eso hace pues que estas personas no se pensionen. Okay. Esta ley trae esa figura de crear una facilidad, o sea, apenas deja planteado para que un equipo multidisciplinario desarrolle cómo van a ser las pensiones para quienes. Pero es que llama la atención. Para los indígenas, sí, profe. Habla de los negros, sí, claro. Habla de los campesinos, sí. De los palenqueros, sí, señor. De los afrocolombianos, de los raizales. Sí, los ron, también la comunidad ron. Y claro, y entonces uno dice, bueno, ¿qué sucede aquí? Pues no están reglamentados y lo que quiere es una ayuda, crear una ayuda a este sector que está prácticamente desamparado. Y digamos que lo asimila mucho para lo del régimen solidario. Entonces, ok, profe. Son personas pues, que muchos no han aportado. Si nunca han aportado, estarán en el régimen solidario. Claro. Y tendrán los mismos beneficios en las mismas condiciones de los del régimen solidario. Si alguno de ellos ha hecho aportes en el transcurso de su vida laboral, entonces ya estará esta persona encasillada en el régimen semicontributivo. Okay. Pero recordemos que ahí se requiere tener unos aportes entre 300 y 900 semanas. Pero de todas formas, si cumple esas condiciones, ya entonces se le daría el manejo del régimen semicontributivo. Pero no está creada la pensión como tal. Simplemente se ha planteado como una necesidad y se espera a que se cree esta figura y se tengan unas condiciones. Entonces quiere decir que todavía no está reglamentado, ¿no? Entonces, de que esta forma temprana se vayan a pensionar pues todas estas comunidades que estamos nombrando aquí. No, de pronto lo que se ha hablado en algunos medios es que yo sí me puedo pensionar anticipadamente. Ok. Pero entonces me puedo pensionar anticipadamente y es lo que se está tomando en cuenta, por ejemplo, aquellas personas que tienen, que sufren alguna discapacidad, estas personas que están en estado absoluto de pobreza, que se han rebajado las edades y se han rebajado las semanas. Ya, profe. Esas personas pueden acceder a una pensión anticipada, o sea, como hablábamos, si es una persona que sufre alguna discapacidad, pues ya no es necesario que cumplan las edades máximas, sino los hombres a los 55 años y las mujeres a los 50, y ellos sí pueden entonces acceder anticipadamente a una pensión. A su pensión, gozar de ella. Profe, y entonces ya para cerrar este programa que de verdad ha sido muy provechoso, ¿qué le podemos decir al pueblo colombiano sobre esta reforma pensional?
que estén tranquilos. La verdad, estén tranquilos. Quise mostrar que ese es un fenómeno cíclico que claro. coinciden, que son, mira, cada 30 años. Claro que sí. Se irán tomando esos ajustes, por supuesto. Prepararse, pues, porque el problema es financiero. Los gobiernos siempre quieren dar una mayor cobertura y sobre todo a aquellas personas que están muy desamparadas. Eso lo hacen todos los gobiernos. El problema es económico. Y bueno, obviamente hay preocupación, pero también si nos educamos y si vemos este programa y el anterior sobre la reforma pensional, vamos a entender muchísimas cosas también y vamos a despejar muchas dudas que de pronto en los medios tradicionales no encontramos toda esta información. Así que, profesor, le agradecemos muchísimo por haber hecho parte de este programa en esta noche. No, Claudia, antes te agradezco mucho a ti, a nuestra universidad, al canal de haberme invitado a hacer unos simples comentarios sobre esta reforma, que hay mucho tema de qué hablar. No, profe, no son unos simples comentarios para nada. Yo creo que nos ha ilustrado un montón sobre lo que es esta reforma pensional. Agradecerles a ustedes por haber hecho parte de este nuevo capítulo, el ABC de la reforma pensional, entender un poco lo que va a pasar. Y recuerden ustedes seguirnos entonces en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Administración Univalle y en X y en Instagram estamos como Admon Univalle. También, si desean escribirnos a nuestro correo electrónico, estamos como redempresarial@correounivalle.edu.co. Les deseo feliz noche y nos vemos en el próximo capítulo. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.